Amigos televidentes, bienvenidos a Sondeo, a otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel, productor y fundador de este programa, está cumpliendo otros compromisos. Sin embargo, conmigo está compartiendo un cuarto bate superior, el general Félix Paniagua. Bienvenido, general. Bueno, gracias por ese elogio que yo sé que nace de la parte más profunda de su ser, y me hace halagado y haciendo el conocimiento a nuestros amigos televidentes, que ahora estaremos en estos días, mientras nuestro hermano Luis Encarnación pues termina, vamos a venir los viernes y vamos a hablar de eso y otras cosas, entre ellos epopeyas y próceres. Sí. No, tenemos la sección epopeyas y próceres y precisamente hay dos epopeyas importantes, hoy que es día 12 de octubre. Bueno, el 12 de octubre, yo diría, salvando las distancias de vida, como le dije fuera de cámara, que después de la muerte de Jesucristo, que divide el mundo en dos etapas, crea usted o no, antes y después, con los evangelios, el descubrimiento de América es un hecho real en la historia universal. Bueno, se le llamó Nuevo Mundo y ciertamente impactó de una manera tal en Europa que cambió toda la configuración política y social del viejo continente, el descubrimiento de América. No, y lo grande del caso es el descubrimiento de América. Usted como sociólogo, yo creo que va a tener que auxiliarme, más que los análisis históricos que yo he hecho. Es que es distinto, por ejemplo, al Imperio Romano, claro, que después del Imperio Macedónico, el gran Alejandro, es quien tuvo más influencias institucionales y diríamos más conquistas. Más sin embargo, de algo raro, ellos hablaban el latín, que era su lengua oficial, sí, y aunque sus instituciones y todo lo que se llama el andamiento jurídico y la conformación de los estados, pues los romanos yo creo que hicieron todo. Así es. Sí, sí. No, cuando uno visita Europa, yo recuerdo que fui a Toledo la primera vez solamente a ver el acueducto romano, porque... Y todavía funcionaba. No, aquello está... Y entonces todavía uno se pasea por muchísimos lugares de Europa y encuentras calzadas romanas, obras romanas. Ahí en Zaragoza, esa área que ellos llaman Laceo, que es una estructura hecha por los romanos, se mantiene igualita y uno se impresiona bastante. No, en el campo de la ingeniería, los romanos, yo creo que hicieron todo. Desde los puentes colgantes hasta los puentes de pontones, sí, y las barbecas y esas fortalezas militares, todo fue romano. Ahora, a donde me refiero es que sociológicamente, con la destrucción de su imperio, también desaparece su idioma. Así es. Es decir, ninguno de los pueblos conquistados por los romanos, no obstante permanece sus instituciones, ninguno habla latín y desapareció el latín. Sí, al revés, los bárbaros fueron los que acabaron conquistando Roma e imponiéndose a Roma. Por las mismas inmigraciones descontroladas, mire qué cosa. Sí. Bueno, porque incluso la actual configuración nacional de Europa es de esos grupos, los galos que se establecieron que son los en franceses, Francia, sí, los sajones y los íberos, que son los británicos, que ellos no pudieron conquistarlos. Así es. Pero si usted se pone a ver, el latín desapareció, yo diría, como lengua, incluso no tiene casi reglas gramaticales. No. Ya solamente, bueno, cuando en los seminarios se enseña latín, pero prácticamente es una lengua ya en extinción. Que siendo uno un niño todavía las misas llevaban gran parte del latín. Sí. Jesús, Santísimo, Nimameo Dominum, ¿usted se acuerda? Así es. Sí. Pero contrario a la conquista y la colonización de América, que lleva a cabo ese gran almirante Cristóbal Colón, que nos gustaría que nos los pusieran en pantalla, porque las imágenes, un día como hoy, 12 de octubre, porque él fue y esta es la imagen el comandante del gran genovés, el almirante de la mar Océana. Sí, es decir, que era italiano, era de Génova. Sí. No era español, mire qué cosa. No. Y entonces nos vemos que el idioma español, el idioma castellano, que se convierte en idioma porque era lengua de esas tribus también, de Castilla, ha suplantado
lo que se llamó el vocablo de los indígenas o los, diríamos, los fundadores de esta tierra, los aborígenes. Sí. No al extremo de que se puede hablar con toda propiedad, porque así es de Iberoamérica. Y de dos Iberoamérica, una lusitana y Sí. otra hispánica. Sí, porque viene lo de Andalucía Sí. y los hispánicos específicamente dentro de esas tribus, que somos los que hablamos más castellano, Así es. los íberos. Ahora, ¿cómo los conquistados se refunden con el conquistador? No obstante, hubo barbaries enormes. Sí. Esa matanza de Jaragua que empieza aquí. Y en México la situación México. de Cortés fue terrible. Terrible. Ahora hay que reconocer que ellos mismos hicieron sus correcciones y ellos mismos los denunciaron. Ajá. Así Porque es. no fue Lutero ni fue Erasmo, ese gran filósofo de Europa quien denunció. Fue un hombre sin apellido y sin nada como Fray Bartolomé de las Casas, Sí. que estuvo aquí. Claro que sí, claro que sí. Y el salmón de Adviento El padre Montesino. del padre Montesino aquí también. Sí, sí. O sea que nosotros no podemos dejar pasar un día como hoy. No, es un día que forma parte de la efeméride mundial, pero que a nosotros nos toca de manera directa. Pero analizándolo sociológicamente, ese idioma tan rico, tan Sí, el español. como se refundió con el taíno. Sí, y sobre todo cómo lo hemos enriquecido, porque América ha aportado al enriquecimiento del idioma no solamente vocablos en términos formales, sino que el contenido idiomático ha registrado variaciones significativas. No, yo creo que el mundo evolucionó. Por Sí. eso dije que salvando las distancias debidas, pues no quiero tampoco caer en los dogmas y contradecir las costumbres y las creencias, pero yo creo que después de Jesucristo, Es un hecho. uno de los hechos. O sea, América Claro. es una realidad. Sí. Incluso está fundamentado. Muchos analistas y lingüistas dicen que Estados Unidos para el 2040, uno de los idiomas más hablados será Es el español. el español. Bueno, hay áreas como Miami, el mismo Nueva York, donde el español es hablado de manera predominante en muchos espacios. Eso, Bueno, en California ya por cuestiones más históricas. no, ya los nuevos presidentes de Estados Unidos incluso tratan de aprender español Sí. porque el último que estaba, Bush, No, porque Bush tenía hasta sus hijos casados, sí, incluso Bush con padre, una mexicana. con uno una de sus- mexicana, como decir mis morenitos nietos. Sí, Y Jimmy Carter, yo lo escuché hablando español. sí, usaba algunos giros españoles. Y Barack Obama dijo hasta el discurso en Cuba, Ah, en su español machacado, pero lo hizo. sí. Y cuando fue a Puerto Rico trató de decir algunas frases en español. Lo que yo no sé si Trump hablará español, y no lo dudo también, porque Trump es medio Bueno, neoyorquino. él ha estado por aquí y ha hecho negocio en varios lugares de América. En Argentina tuvo problemas, pero La Argentina no fue muy recibido. no. Pero es interesante ese caso, un 12 de octubre, aunque es bueno recalcar que cuando el gran almirante, de acuerdo a su bitácora, es decir, el diario, él no llega en sí, y el almirante de Díez Burgos, porque aquí siempre se nos dijo de que él había llegado a la Isabela, que es la parte que da hoy a Puerto Plata, no sé si está ahí una imagen, que ya hay una población y todavía hay asentamientos, hay Sí, vestigos. Hay vestigios de ese primer asentamiento hispánico en la costa norte. Pero, por ejemplo, la historia que se nos dio a nosotros, usted también, cuando niño, pues la de Bernardo Pichardo, no aclaraba mucho y nosotros creíamos que el 12 de octubre, como Día de la Sí, Raza, sí. que lo conmemorábamos, no había ni clase, No, había llegado a territorio de lo que es la isla de Quiqueya, como ellos le decían. ajá. Y el mismo de Díez Burgos, que llegó a jefe de la Marina, fue el primer jefe de Marina aquí en el año 47. Y un hombre que le gustó mucho la investigación histórica. Claro, era graduado de la UAS. Él Sí. era además de que le gustaba la cartografía y las ciencias geodésicas, él era topógrafo. Oh, mira, no tenía ese dato. Sí, entonces el almirante Díez que escribe un libro, Guananí, que es la primera isla que ahora pertenece a las Bahamas. Sí, sí. Incluso ni español habla. No. Y se dice que ahí es que Rodríguez de Triana es que grita tierra.
Sí, que fue un día como hoy. Y ya en diciembre que él llega en sí a la costa de la Isabela, como le llamó Puerto Isabela. Sí. Bueno, porque él andaba buscando el Zipango. Sí, exactamente. O sea que Sí. estaba totalmente perdido, como decimos. Sí, sí. Entonces la referencia que muchos de los indígenas le dieron era del Cibao, por una confusión. Que por cierto la palabra Cibao es totalmente no de ascendencia hispánica, sino taína. Taína, sí. Que dicho sea de paso, y de acuerdo a los libros de las Indias Americanas, que está allá en el Museo de India, allá cerca de Madrid, dice que Cibao, ellos interpretaban el vocablo de los indígenas o taínos, que quería decir valle de tierra llana y fértil. Sí, sí. Mientras que ellos entendían que era de las riberas del Jaya, de San Francisco Bonao, hasta la cordillera septentrional, que es lo que viene siendo Jicomé. Entonces de ahí en adelante ellos le decían Mao, donde está la provincia de Valverde. La provincia de Valverde. Y que era tierra entre ríos. Y tiene lógica. Sí, claro que sí. Porque ahí están los 4 ríos. Hay que ver los caudalosos que debieron ser esos ríos para esa época. Sí, porque yaque es una palabra totalmente no hispánica. No, sino taína. Sino taína. Sí. Y cuando uno se... Que siempre me ha llamado la atención, ningún lingüista ha hecho obligación de que llamaran a ese río yaque si alguien tiene alguna relación con los yaquis de México. Nadie lo ha hecho, igual que los Sama, sí, sí. Que dejó de acentuarse porque el indio tampoco tenía un vocablo, pero era Osamá, sí, que es donde ellos hacen la colonia de más importancia, pero ya en el 1506. Así es. 1506. Por eso nuestra fortaleza Osama es del 1506. Sí, la primera edificación de piedra importante hecha en el Nuevo Mundo. Sí. Pero es interesantísimo, por eso no podíamos dejar pasar. Yo sé que usted, como sociólogo, pues puede aportar bastante. No, pero usted es un estudioso singular. Gracias. Pero Mao es tierra entre ríos, y usted se pone a ver ahí está el Mao, el Bao, el Lámina y el Yaque. Sí. O sea que tiene le doy veracidad. Como decir Haití, altura. Sí, altura. Y al llevar después de 1525 los negros que ellos utilizan aquí para las construcciones, producto de que el indio comienza a irse a la isla de Juana y de ahí a Tuelle, que lo queman allá, porque hubo barbarie. Sí, y hay mucho sentido de que ellos dijeran tierra de altura a esta isla, porque comparada con el resto del Caribe antillano, donde hay una topografía más alta es en la isla nuestra después de Cuba. Si uno se pone a ver, Cuba no tiene elevaciones tan altas. No, en eso nosotros tenemos varias elevaciones que superan. Creo que la más alta de Cuba es el Tarquino. Sí, porque la misma Sierra Maestra es bajita. La misma Sierra del Escambray. Es bajita. Es más, a pesar la del Escambray me dicen que es pantanosa, pero no tiene esa altura significativa. Y Cuba, aunque es más llano que nosotros, una isla más grande, tiene menos hidrografía. Los ríos de nosotros son más caudalosos. Así es. Es que una cosa trae la otra. ¿Hay otra epopeya? Bueno, esta es una epopeya ya del 1967 y es el Che Guevara. Sí, que fue una epopeya que marcó a mucha gente en la época. Porque él fue protagonista de ese episodio, que también después que, no solamente por el triunfo práctico, sino por el libro de Regis Debray, Revolución en la Revolución y otros, marcó un importante movimiento político y estableció el guerrillerismo como una senda política. Como me decía mi profesor Franklin Franco, que yo tuve el privilegio, que él fue mi profesor, pero su alumno. Sí, y además me dio la primera oportunidad de trabajar como investigador. Y un día, hablando en su casa, ahí en mi mente, empezamos a tocar el tema del libro de Debray, del Che Guevara. Y me dice, mira, cuando yo vi el libro de Debray, lo primero que me ocurrió fue
esto va a matar más gente que la epidemia de viruela. Sí. En sí, Debray entusiasmarse ir a Bolivia. Debray ha estado en Cuba en la revolución. Debray escribe, pero un No, estudiante de filosofía. Incluso estuvo aquí. Sí, sí. Cuando él era ministro me parece, de Economía de la República Francesa. Sí. Escribe y después se decide a ir a Cuba y de Cuba a Bolivia a integrarse porque él estaba fascinado con lo que había escrito. Él quería ser consecuente con lo que había escrito. Pero aunque él acabó teniendo una pésima opinión del Che Guevara, y el Che Guevara no tuvo nunca la mejor de él. O sea que no coincidieron nunca. Coincidieron en la epopeya. Sí, pero no. Pero ideológicamente, porque el Che me dicen, en los análisis ya no en el caso militar, el Che verdaderamente, ya hacerle una crítica o no, qué carajo, el Che es una epopeya. Es un héroe. Y el Che es un héroe internacional, no solamente en la isla de Cuba, es un ícono. Es un ícono internacional, así es. Ahora, aunque el capitalismo ha sabido sacar más provecho que la misma revolución socialista, sí. Con su imagen de la boina, con la famosa... Sí, esos pósteres del Che han producido más dinero que los de Madonna. Ah, no, te va a la Gran Manzana de Nueva York y lo ve los Poloché, porque hasta se parece a Jesucristo, el Jesucristo imaginario. Y también en la estación grandísima que hay cuando uno sale del aeropuerto Charles de Gaulle, aquí hay allá en Francia. París, sí. Ahí hay unos lugares que venden muchísimos pósteres del Che. Y quienes lo usan ya ni saben quién es. Sí. Yo creo que lo confunden con Jesucristo. Yo creo que sí. O con algún rockero, una cosa, porque el Che era de aspecto o sea, elegante. Ajá. Pero el Che intelectualmente tenía el concepto del socialismo como ideología. En lo personal yo siempre he creído que él no había avanzado mucho en la lectura del socialismo y como idea teórica. Él lo abrazó porque para mí tenía más una visión de aventurero. Fíjese, un hombre que se monta en una motocicleta. Y se mete a México por ahí. Sí. Era un aventurero, realmente. Y en México se engancha en esta aventura del Granma, diríamos la epopeya del Granma. Era una persona, como muchos aventureros de la época, que andaba buscando una manera de participar en los procesos, pero era un hombre más con apelaciones. Para mí casi era un religioso, era más religioso que político, fanático. Y dentro de esas corrientes, él se inclinaba más por los pro-chinos, ¿no? No. Él era soviético, pro-soviético. Él estaba más con los soviéticos, porque incluso los chinos criticaron el sistema cubano, el foquismo, que incluso es él, a diferencia de Fidel, el que agarra las ideas y trata de convertirlas en teoría ser, el que escribe el cosa que era la guerrilla un método. Que por cierto la guerrilla un método, analizándolo ya como usted lo analizó como infantería, militar. Sí. Entonces totalmente él hizo todo lo contrario. Claro que sí. Todo lo contrario, no conocía la topografía del terreno, no pudo conquistar lo que se llama el apoyo de la población civil, no puso en el parte táctico, no estratégico, no puso puntos de referencia y de recuento, no se encontraron jamás. Él pone en su libro de guerrillero tener áreas determinadas, y donde él estaba operando era indeterminada, tenía 40.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la República Dominicana. Así es. Además, para mí uno de sus aportes, pero ya para que la vea como historiador, es un libro que se llama Pasajes de la Guerra Revolucionaria en Cuba. Pasaje de la Guerra Revolucionaria en Cuba, donde él hace un recuento, no sin pretensiones teóricas, casi un recuento de cosas que habían pasado. Para mí es un documento que tiene muchos de elementos de veracidad y por lo tanto puede ser importante. Pero ese afán de él de teorizar, como usted dice, cuando él se lo vio aplicado él en la práctica, él no. Incluso para mí, que he leído el libro, el manual del guerrillero por el
el generalísimo Mao Zedong, que es la guía. Sí, sí. Porque Porque entonces la visión de Mao Zedong era la de ir haciendo asentamientos o zonas liberadas que estaban más cerca de lo que habían hecho los vietnamistas. No, los vietnamistas lo que hace es que perfeccionan el estilo de Mao, Sí, pero fue su libro. claro. Y el texto del general Nguyen Giap, No, eso es Guerra del tremendo. Pueblo y Ejército Y del como Pueblo. él convierte un ejército regular en un ejército popular, que no era tan fácil. Y Mao Ese, Zedong también lo logró. claro que sí. Y Claro que Chiang sí. Kai-shek, dentro de su área, Sí, sí. también lo logró porque el Taiwán o la Sí, Formosa lo se que convierte. pasa es una cosa, generalmente como historiador lo sabe, la historia la escriben los triunfadores. Ah, no, Chiang Kai-shek fue derrotado y Mao Zedong triunfó. No, entonces Mao sí. Aunque yéndonos un poquito a más un análisis, más cosas sobre Mao también, ese socio, ese Zhou Enlai, Sí. esa es la parte económica de ese No, y era el proceso. tipo con visión, porque acuérdate, Mao Zedong, Es el líder. sí, y era chino, un chino que no había salido de China. Zhou Enlai había estudiado en Francia. Y hablaba un inglés Sí, perfecto. Incluso. y era un hombre que se había movido más por el mundo, tenía una visión más cosmopolista. Mao Zedong estaba muy centrado en Francia. Si usted lee las Analectas y el Tao Te Ching y lee las 5 tesis filosóficas, va a encontrar que uno de los grandes aportes, bueno, en mi época, No, ese fue el encanto. Bueno, te en mi estudié en época, China. sí, pero estas cosas me ganaron a mí el desprecio de algunos camaradas, porque entendían que yo estaba tergiversando. Porque yo lo que digo es que Mao Sí, Zedong agarró las viejas ideas chinas, le dio un colorcito marxista y se la arregló para endoctrinar a los campesinos con un marxismo un poco tipificado, lo que es muy inteligente. En una reforma agraria, Sí, sí. en una integración del ejército popular. Exacto. Sí. Sobre todo, en eso él sí procede de manera leninista, porque Lenin dice que hay que analizar el proceso político como una cadena y buscar cuál es el eslabón más débil y comenzar por ahí. No, y él lo asimiló. Sí, y él lo encuentra en Hunan donde había más conflicto por tierra, donde había una mayor alta de concentración de campesinos rebeldes y donde había unos grupos que eran bandidos, desviados sociales, de los cuales Mao conquista a alguno y lo integra al primer ejército rojo. Sí. Sí. O sea, es una cosa interesante. No, la revolución pero china. si nos podemos hablar de No olvidamos del Che. Por cierto, hablamos del Che, nuestros amigos televidentes. El Che Guevara había sido un comandante de la Revolución Cubana. En el 67, pues, trata de aprovechar lo que se llama la triple frontera. Es decir, Bolivia hace frontera con Chile, hace frontera con Perú. Sí, ahí está la imagen famosa del Che. Y entonces también con Argentina, sí, muy cerca donde él conocía. O sea que conquistar a Bolivia en un proceso revolucionario, pues podía expandir lo que se llama el Cono Sur, como decía el general Perón, quien no conoce el ABC no puede gobernar en América del Sur, es decir, Argentina, Bolivia y Chile. Así es. Y eso es así. Entonces el Che llega allí y el 8, después de 11 meses de guerrilla, y encuentra allí el partido que era su fuerza social comunista dividido, lo que estábamos hablando, Sí. y entonces él es apresado en el día 8, en hora del mediodía, el día 8 de octubre, donde dice la cañada del Yuro, pero en sí se ha propagado, es la quebrada del Churo. Del Churo, no Sí, del Yuro. No del Yuro. Yo he estado en Bolivia y por eso soy yo diría de los pocos, conmigo fueron 3 oficiales que fuimos como parte de la Junta Y usted Interamericana. ha hablado con militares que participaron. No, yo tuve el honor, y por qué no decirlo, y si pudiéramos buscarlo en pantalla con el Control Master, el general Gary de Prado Salmón, que quien en la cañada, en la quebrada del Churo, que es como un cañón y hay ríos por ahí, es donde él en una emboscada cae herido en una pierna. Y el general Gary del Prado Salmón, pues cuando yo fui como coronel, parte de la Junta, nos dio 2 conferencias. Ahí estaba el general Braudillo Rivas Seguro, el general retirado de la Fuerza Aérea Dominicana. Estaba el contraalmirante, también en retiro, Cano Rosa, y quien os habla, y el general Díaz Gómez, que está activo, general del Ejército, era teniente coronel, estaba en el curso.
Entonces, una de las giras de nosotros es visitar la Cochabamba y específicamente donde el chef fue liquidado y donde él operó, que fue en La Higuera. La Higuera, sí. Pero, Y yo conocí a Gary del Prado y conocí también al sargento Terán, escogido para liquidarlo y darle los 3 balazos. Sí. Como eso es muy novedoso, general, y es importante, y ya el tiempo nos está asaltando, vamos a ir a la pausa para que usted dé algunos detalles de eso que a muchos de nuestros televidentes le van a interesar, porque son elementos novedosos. Sí. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas. Pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana y lo haremos para escuchar al pueblo, lo haremos para aprender del pueblo y a partir de ahí iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leonel 2020, 1 millón y contando.
El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. General, no, estaba introduciendo la información de quien dirigió los Rangers bolivianos que persiguieron a Che Guevara. Ya estamos en el aire. No, el comandante sí el Che Guevara opera lo que le dicen la Cochabamba, sí, en un área de operación de 40.000 kilómetros cuadrados. Sí, Era imposible. Donde hay mucha pobreza y había una cosa detrás. Sí, había una concentración, pero específicamente ya se estaba llevando a cabo una reforma agraria. Ajá. Porque el general René Barrientos ya había sido presidente en el 62, 64. Entonces vuelve otra vez en el 1965, o sea que es el jefe del Estado, ya con experiencia de Estado, sí. Ya había habido muchos problemas y ellos mismos entendieron, asesorados por el mismo curso de guerra política, de que tenían que dar una apertura específicamente a la prensa y en el orden social. Sí. De ahí ellos comienzan a hacer ciertos cambios sociales que les permitió mejor acercamiento con el mismo campesino. Entonces el Che desemboca allí en una pista que estaba, que hoy es un aeropuerto, el aeropuerto de Sucre, y entonces se interna. Específicamente le toca un área que no lo entendían porque ahí lo que hay es mucho indio quechua. Sí, mucho quechua, sí. Entonces el quechua lo primero es que le teme y no tiene confianza al hombre que tiene barba. Ajá. Y el Che usaba barba y la mayoría tenían barba porque venían comandantes cubanos. O sea, ahí comienza el rechazo. Sus primeros combates con las fuerzas, porque es un ejército que estaba muy débil, que había tenido una guerra muy fuerte contra Paraguay, y entonces no tenían tropas especiales. Entonces Estados Unidos entiende que su teoría que se le llevan sobre 1.000 hombres y hacen un batallón de 500 hombres, lo entrenan allá en Estados Unidos. No, porque los Estados Unidos... Y los reentrenan en el área de operaciones también. Aplican en ese punto de Bolivia la doctrina de la contención efectiva. Ellos tenían que contener la posibilidad de que el foco creciera. No, ya había pasado lo que se llama lo que hizo la OLAS, ya en la parte política, ya se había dado lo que se llama la cumbre ya estaba la planificación de la cumbre que fue el doctor Balaguer de aquí, Punta del Este. Punta del Este. Ya Punta del Este, o sea, es lo que nosotros llamamos los halcones o la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, o sea que le dan todas, y entonces ellos forman un batallón de 600 hombres. Formaron 2 batallones, ellos hacen una brigada. Entonces cogen un individuo con unas capacidades físicas, con un liderazgo en el ejército, que es el ese entonces coronel Joaquín Centeno. Entonces ponen a Joaquín Centeno como... ¿Usted conoció? Sí, no, porque a Joaquín Centeno lo matan. Pero yo tuve el honor de coger clases, de tomar clases, y los que me acompañaron, en la Escuela de Inteligencia Militar, en La Paz, que se llama Mayor General Joaquín Centeno. Entonces ahí está toda su biografía, el individuo tenía un liderazgo y además unas condiciones físicas excelentes, que daba ejemplo, y él pone su puesto de comando en el Valle Grande, específicamente donde estaba la fuerza del Che. O sea que quien es el comandante de la brigada que pertenecía a la primera división de Pando, como ellos le designaron, es el coronel Joaquín Centeno, que después lo hacen general de brigada. Sí. Que entiendo que era un cuerpo con un alto nivel de entrenamiento. Totalmente, además con gente conocedores de la zona. Ellos, uno de los perfiles que buscaban en el joven es que fuera delgadito y que su edad oscilara entre los 18 a 22 años. También hubo un cuerpo de reserva, que ahí es que está la figura del sargento Terán. Porque Terán lo que tiene son 25 años de edad y es sargento. O sea que no es de la tropa en sí que va a durar 30 años, sino que es entrenado en eso y lo que tiene mejores condiciones ellos lo ascienden y lo ponen como squad leader, o sea, líder de escuadras. Y de ahí es que comienzan ellos
porque perdieron más de 25 o 30 hombres. Claro, de acuerdo a las órdenes generales de su ejército, ellos perdieron 54 en los 11 meses de guerrilla. Pero los primeros meses se mataron hasta uno o el otro. No sabían interrogar. Ellos utilizaban matando a los hombres a palos. Sí, sí. Que Debray fue interrogado incluso. Y lo maltrata porque Debray no hablaba español. Y ellos querían que le hablara. Entonces ellos no tenían un traductor de francés. Y ellos querían que Debray le daba información. Así es. Entonces, el que le tocó, dentro de esos capitanes, comandantes de compañía. Que ese fue hasta un error de la guerrilla, porque el Che, que no se llevó bien con Debray, le dice que vaya, que él puede hacer mejor trabajo, pero lo manda un hombre francés parisino que no tenía conocimiento. Era un teórico. Sí, sí. Era un verdadero teórico, era un verdadero político. Y el Che exige la dirección política y la dirección militar. Ajá, así o sea, que es probable, no vamos a analizar lo que no pasó. Ahora, es. el comandante de la división, un conjunto de brigadas de ellos, pero en sí la brigada, porque la división la estaba comandando el mismo general Obando. Era el comandante general del ejército y comandante de la división contra insurgencia. Entonces, de una de las brigadas, la primera brigada de ellos, la dirige el coronel Joaquín Centeno, que después lo hacen comandante de división. Que es una brigada de operación directa. Totalmente. Y entonces el comandante del primer batallón, que es el que tiene contacto con esa guerrilla ya en los últimos vestigios, es el mayor Celic. Entonces el general Gary del Prado Salmón es comandante, me gustaría verlo en pantalla si es posible, general Gary del Prado, que por cierto está en silla de ruedas y está vivo todavía. Tu padre que sufrió un accidente. En 1982 se le un disparo a otro oficial y le rompió la ahí está el Che capturado. Esa es la última fotografía del Che. Vivo. Eso es el día 9 de octubre, aproximadamente media hora antes de fusilarlo, y quien está al lado es un agente de la CIA, Félix Ismael Rodríguez, que está vivo. Cubano, que fue, se entrenó aquí primeramente en la Legión Extranjera Anticomunista en el año 59. Siendo un niño, y también fue veterano de Bahía de Cochino. ¿Qué me dicen? Así luce ahora. Es el general Gary del Prado. Ya. Él era el oficial comandante de la A compañía de Ranger. Ahora era un individuo con 6'3" de tamaño, delgado, 180 libras, y se graduó con honores dentro del entrenamiento de los Rangers, tanto en Fort Benning como también en la jungla de ellos. Él ahora es profesor, dirigió la Universidad de Cochabamba y de Sucre, o sea, un individuo con cierta... bien preparado. Exacto, o sea, que él es que le llevan al Che herido. Cuando el Che le dice, mire, yo, según el Gary del Prado, yo le tengo más valor para ustedes. Vivo que muerto. Vivo que muerto, o sea, él trata de salvarse. Que el Che lo vocea ya acorralado de ellos. Yo soy el Che... Él no se le identifica a él. Al Che lo agarran en las quebradas del Churo, hago la corrección, aunque ya es casi imposible. Porque sí, es muy difícil. Y entonces un soldado le tira, le hace 2 disparos con un fusil M1 y le parte la pierna derecha. Por eso el Che no está sangrando, pero está herido. Y por eso le dice al capitán, dice, ¿cuál es su rango? Dice, mi rango es capitán, yo soy el Che Guevara. Dice, me dice Gary del Prado. Entonces, o nos dijo. Entonces le dije, ¿usted cree que es posible tener un prisionero como estoy yo con estas botas puestas y estoy herido? Pero no se le ve, y de ahí que le quitan la bota, tratan de suministrarle, le dicen que quiere fumar y ese tipo de cosas. Pero eso es el día 8. Y de ahí entonces el mayor Celic es que da la orden que ha recibido de su escalón mayor, de Joaquín Centeno, que lo lleven al puesto de comando de la B compañía, que queda en La Higuera, exactamente en la escuela de La Higuera. Pero de La Higuera para allá hay que irse en helicóptero, o sea que no es, entonces lo lleva en un helicóptero. Ya se había yo supongo que se habían comunicado con La Paz y con Washington. O con Lonley. Me dice el cubano que ellos dice tenían... que el Che le dijo que creía que era dominicano. Sí, ya es el interrogatorio más conversación. Ya eso es en la noche del 8. Y habla con el cubano en la mañana del día 9.
Entonces dice el cubano, es decir, Félix Ismael Rodríguez, que el que dirige la inteligencia lo asesora al G2 de ellos, que ellos se encuentran aproximadamente a las 3 de la tarde tratando de integrarle a unos aviones que tenían, porque los aviones de observación, creo que AT-6, no se comunicaban con la tropa, porque la tropa tenían el radio PRC-77, que se usaba en Vietnam, que es el que se porta aquí atrás. No había en ese entonces los codeflotas y esas cosas. Entonces no había una comunicación entre el aire, los helicópteros y la tropa de abajo. O sea que eso era perder el tiempo. Entonces ellos están instalando unos equipos que le han llegado de Panamá y muchas baterías porque ya se le había gastado de patrullar, son 11 meses que están en eso. Y entonces ahí es que reciben una información que dice, del puesto de comando, dice, papá extranjero en posición de papá cansado. Al Che le decían papá, jefe guerrillero, extranjero, porque él ya se sabía que él no era boliviano y que cansado era herido. Y él oye la clave y le dice al coronel Centeno, mire, dice, descífreme esto. Dice, no, tienen al Che, pero está herido. Ah, pues, que lo guarden ahí, pero mientras tanto que cojan el helicóptero, lleven el mayor Selic, que disponga que lo lleven a la higuera. Y de ahí es que el Che, ya en la tarde del día 8 de octubre de 1967, amigos televidentes, entonces se ha llevado a la escuela de la higuera. Al día siguiente, entonces, va el mayor Selic, que es comandante de batallón, el comandante de la brigada, que es Joaquín Centeno, y el cubano, un helicóptero, coge 3 personas, un OH de observación, y llegan allí, trata de interrogar al Che, el Che dice, no le contesta al coronel delante del cubano, y dice, mire, yo lo único que tengo que decirle es que usted es un invasor en mi patria. Usted que hable o no hable, ese es su problema. Entonces después que el cubano entra y dice, mire comandante, yo no vengo a interrogarlo. Cuando él le escucha, dice, ¿tú eres dominicano o tú eres cubano? Yo no, yo soy cubano. Y de ahí entonces viene una conversación social. Eso dice el cubano en su libro El Guerrero de la Sombra. Hasta que recibe entonces la orden, que me gustaría ya del alto mando del general, el comandante, el general Obando, le da la orden y que la recibe el cubano. Ponga papá extranjero en posición de 500-600, que es guerrillero muerto. Entonces, dice la gente de la CIA qué es lo que está tratando y ya se ha comunicado con su gobierno, pero no recibe una respuesta para que a ver si salvan al Che, porque le era de más valor a ellos tenerlo muerto. Pero mientras se está tratando, entonces el general Obando y el general René Barrientos están en La Paz y determinan tener al Che preso es más problema que matarlo, porque nosotros no tenemos a dónde estar. Así que solamente con lo de Debrecht ha sido una tensión política. Mátalo. Y de ahí es que entonces los dos generales se ponen de acuerdo y dan la orden al general Centeno, ponga papá extranjero en condición de 500-600, o sea, guerrillero muerto. Entonces me gustaría, si es posible, el control master, el general René Barrientos, quien es el orden que ordena, y 2 años después, entonces ese era el presidente de Bolivia. Es el que toma la decisión de que hay que fusilar el Che. Y se escoge entonces al sargento Terán, que está ahí también, para que le dé 3 balazos, de una manera que se vea que fue en combate. Ese es el sargento Terán. Terán estudió contabilidad, tiene una farmacia ahí en Sucre, está vivo, yo lo conocí ya con unos lentes muy grandotes. No le gusta de hablar de eso, pero como se trataba, él me desmintió particularmente, y esto que lo sepa el pueblo dominicano. Cuando yo le dije, es cierto que el comandante Guevara le dijo, usted va a matar a un hombre, pero ahí no hubo tiempo para eso. De ahí se ha creado el mito. Incluso yo no sabía la importancia de quién estaba frente a mí. Yo cumplí mi misión y le di 3 balazos, y él se fue y salí inmediatamente y le dije al capitán Gary del Prado y al mayor Selic, misión cumplida, mis superiores. Vamos a ir a la última pausa, general, y ahí tocaremos otros temas ya más actuales. Bueno, creo que ¿Qué
harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Me han pasado la vida sembrando habichuela. Y para sembrar habichuela hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bien, y ya tocando temas más actuales, general, ayer el Procurador General de la República anunció un programa interesantísimo de reforma carcelaria. Él dice que es un programa de humanización, se van a intervenir 19 cárceles. Yo creo que quizás debieron asimilar la experiencia con los hospitales. Los hospitales intervinieron 52 al mismo tiempo y se creó un lío que no han podido resolver. Es que hay cosas que no son reparables. No. Por ejemplo, La Victoria. No. Yo que conozco la cárcel de La Victoria, no porque estuve preso, pero soy familiares míos, con su papá yo lo fui a ver preso. Pero estuve destacado allí y yo sé, La Victoria es lo mejor y mi gran recomendación al señor procurador. No sé, habría que buscar la manera de repartir los precios, porque ahí no se sabe cuántos presos hay, pero más de 5.000 hay. Sí, nos habló de 9.000 presos en La Victoria, que está compuesta, está hecha para 1.000 presos. Yo soy de opinión, incluso donde está situado La Victoria es un problema porque es una gran ciénaga. Sí, me han dicho eso. Y una construcción, aunque yo no soy geólogo, ni soy ingeniero, pero para muestra basta un botón. Yo creo que La Victoria lo mejor es molerla y hacer un gran monumento ahí en honor al sacrificio. Algo así, ¿verdad? Algo así, para no decir Valle de los Caídos, ni la Operación Chapeo, ni nada, porque no todo es malo. La Victoria se hizo con una buena intención, porque fue en el año 52 y se hizo para 500 presos una cárcel para la capital de Santo Domingo. Ajá. O sea, para la capital del Estado Dominicano. Y después se convierte en mandar presos donde quiera. Ajá, así es. Pero a mí me ha preocupado una cosa que yo siempre he creído. Yo creo que el sistema carcelario, pues, ahora con la humanización y la excesiva, nosotros queremos dar derechos hasta de quinta y de sexta generación cuando no tenemos estructura a veces de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí hay que construir una cárcel de alta seguridad para criminales peligrosos. No lo hay. Aquí no la hay. Aquí el condenado no habló eso. Y se lo digo porque yo estuve preso bajo mi custodia. Por ejemplo, yo tuve una mujer una vez que estaba condenada a 30 años. En el año 95, en la cárcelcita de Pedernales. Hasta el nombre, no sé si está vivo o no, pero no voy a por delicadeza. Tuve que trasladarla a la cárcel de Barahona. ¿Por qué? Porque ella una vez cogió a otra persona y le calentó agua y
le tiró una lata de agua fría, imagínese usted que la despedazó. Hagan lo que quieran porque ya a mí no me cabe más nada. Sí, exacto. Además de ser criminales peligrosos, son criminales que ya saben que no hay más penas. Condenado a 30 años, sí, donde ya él es un muerto en vida. En respecto a ese caso, que usted me lo trate, y bueno que me lo pregunte, porque a mí, uno de mis primeros traslados fue la cárcel preventiva en el Sánchez La Fe. Yeah. Y yo dije, la cárcel es como el viento, que no se ven pero se siente. Sí. No se ven pero se siente. Y eso, mire que usted me trata ese caso. Aquí hay que escoger ciertas cárceles que no llevan tanta inversión. Por ejemplo, Santiago Rodríguez, Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez, tiene una cárcel con más de 60 presos en medio del parque, al lado de una discoteca. Imagínese usted. Ni duerme el preso, ni duerme nadie. No. No tiene el verdadero descanso para una persona que se va a reflexionar sobre su conducta y que no está apartada de la sociedad. Y eso hemos hecho informes de todo tipo. La última hablé con el señor gobernador. Mire qué coincidencia. Y no vine quizá pensando en eso. Esa es una cárcel que lo hemos tratado de hacerlo por lo que dicen Las Espinas. Otro por los Cercadillos, que puede estar 5 o 6 kilómetros por Cambelén, los que son de allá de Sabaneta saben, y ese tipo de cosas. Pero aquí queremos hacer tantas cosas juntos que cuando viene a ver no vamos a hacer nada. Incluso no se ha hablado, y yo creo que es una gran demanda, una cárcel para criminales psiquiátricos, que hay muchísimas personas que son dementes, que tienen patologías conductuales, que han cometido crímenes severos y no deben estar en un sitio normal. Algunos porque se ha conseguido dictaminar que tienen fallas. Entonces, eso deben ser resguardados en otros sitios. Bueno, ahí está la isla de Alto Velo, que no nos sirve para nada, sería excelente permitírsele visita una vez a la semana. Así es. Se nos ha ido el tiempo, general, mire cómo se nos fue el tiempo. Vamos a desearle un feliz fin de semana a nuestros amigos televidentes, que se comporten lo más civilizadamente y que disfruten de la vida. Y que nuestra sección Epopeyas y Próceres es un aporte de Industrias Vanilejas y Café Santo Domingo. Así es. Nos encontramos de nuevo el lunes.